Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio del canal de Alfonso Fraile. A ver, ¿qué es lo que pasa con el coche eléctrico? ¿Se hunde la industria del coche eléctrico? ¿Van a desaparecer los coches eléctricos? ¿Hay un declive ya permanente a futuro? ¿Por qué se está montando toda esta polémica? Pues te lo voy a aclarar para que lo tengas claro. Aclarar para que lo tengas claro. Valga la redundancia. Bien. Pues muy buenas, soy Alfonso Fraile y tengo este canal de Economía, Empresas y Descubrimientos para ayudarte sobre todo los temas relacionados con las cuestiones que nos ocupan. Y hoy en concreto el tema de los coches eléctricos. Ya te he anunciado varias veces que te iba a hablar de los datos y de las cifras, porque muchas teorías que se montan por diferentes motivos, unas porque tienen intereses y les va mejor, otras bien intencionadas, pero un poco más por desconocimiento de la materia, pues se está generando como cierta inquietud de la que se alimentan muchas personas. Entonces, ¿qué es el tipo de cosas que nos están ocultando, intencionadamente o no? Lo juzgas tú. Pero te las voy a contar las tres. A ver, la primera de ellas es que las empresas fabricantes de automóviles convencionales, ¿vale?, tienen un muy buen motivo para mantener coches con motor de combustión, y es que no tienen que cerrar la fábrica. Si tuvieran que cerrar todas las fábricas de motor de combustión para montar solo las fábricas de eléctricos, más las de baterías, más toda la industria auxiliar de alrededor, sería de un nivel de costes de tal calibre que al final no sería sostenible, es inviable. Entonces, mientras tienes y vas montando fábricas eléctricas que son distintas, insisto, porque coinciden muy pocas partes del coche. Coincide la carrocería, coincide las ruedas y el eje, con la dirección, las partes mecánicas. El resto, un coche eléctrico además no lleva casi nada dentro. Y un coche de motor de combustión lleva un montón de cosas. Entonces, para mantenerlas, pues lo van estirando un poco con los híbridos. Y así van practicando y aprendiendo también. No olvidemos que para el fabricante es muy importante aprender. En un coche híbrido el motor eléctrico tiene que ser muy pequeñito porque no hay espacio para una batería grande. Y además, como se calienta mucho y hay un depósito de combustible, pues además de estar a una distancia determinada, tiene que tener unas características muy concretas. Vale, ese es uno de los temas. Pero el otro tema es que ya por fin en 2024 las empresas fabricantes han arrancado, y este es el segundo factor del que no nos suelen hablar, en las nuevas plataformas. Las empresas sí que lo están anunciando. Por ejemplo, Renault ha sacado el R5, pero están con la plataforma para producirlos en serie. Y crear la plataforma, de lo que también te hablaré en vídeo, es un tema sofisticado, pero tiene que ver tanto con hardware como con software. Quédate con que el software, el lenguaje de programación con inteligencia artificial que pongas ahí, va a ayudar mucho, o no, a que se puedan producir con un menor coste, con mucho menor coste, ¿vale? Entonces, inicialmente tienes que poner muchísimo dinero. Mucha gente del mundo de la ingeniería investigando y trabajando, y también programadores. Entonces, todo eso es un dinero grande el que cuesta antes de que saques el primer coche y lo empieces a vender y a generar ingresos. Por lo tanto, tienes que jugar con eso y equilibrarlo también, ¿vale? Y el objetivo final de todo esto no es otro que lo que conocen bien los fabricantes, que es que la única forma de hacer ventas masivas de coches eléctricos es que tengan un coste, un precio para el público, un PVP menor que el del vehículo de motor de combustión. Lo que es no solo posible, sino muy probable. Ya han empezado algunos fabricantes. Pero ese es el segundo. Y al final el objetivo de esto es que te cuente las cifras de las ventas de coches eléctricos en todo el mundo en el año 2023, que te lo voy a contar enseguida. Por cierto, también te voy a contar cuántos coches hay circulando por el mundo. Si no lo sabes, a lo mejor te sorprende la cifra, pero será después, porque esto ha sido un paréntesis, estaba con el segundo punto y ahora voy con el tercero. El tercer punto, entre la distorsión que implican las ayudas y que más o menos es un secreto a voces, que los coches eléctricos van a seguir bajando de precios para poderse vender más, hasta que no sea efectiva esa bajada de precios, pues hay personas que están retrasando la decisión de compra, y eso tampoco ayuda. A ver, las ayudas son necesarias, y en particular si hay una regulación, y son convenientes durante un tiempo, pero después de ese tiempo se pueden volver nocivas si se prolonga más de la cuenta, ¿sabes? O sea, esto es así. Son necesarias y van a seguir existiendo hasta que esté electrificada la industria del automóvil, pero hay que afinar muy bien, no solo con la cuantía y con el modelo, sino también con la duración en el tiempo. ¿Vale? Bien, hechas estas aclaraciones, entramos de lleno con el gráfico de ventas que te ponemos aquí en pantalla.
aquí lo tienes. Y lo tienes acompañado de una tabla de diseño mío para que lo veas. Empezamos desde 2012 y terminamos en 2023. ¿Vale? Entonces, te he puesto en una única gráfica las ventas totales en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado de lo que te puedas suponer sacar las cifras de ventas de coches eléctricos de cada uno de los fabricantes. No todos dan las cifras separadas, por ejemplo, de híbridos y de eléctricos. No todos dan las cifras por los mismos tipos de motor, de los que llevan dos motores a los que llevan uno en el caso de los coches eléctricos. En fin, es más complejo. Al final no te quería marear y por eso en una sola gráfica ves la evolución. En el año 2012 se vendieron en todo el mundo 134.000 coches eléctricos. Insisto, estos son datos de coches eléctricos solo. Aquí no están los híbridos, ¿vale? 2012, 134.000, una cifra ridícula. En el año 2023, 14.100.000. Statista es una fuente fiable que a su vez además lo recoge de un montón de fuentes, ¿vale? Yo he consultado bastantes fuentes, soy una persona rigurosa, me gusta mantener el rigor en la medida de lo posible y por eso es un poco desconcertante a veces que en distintas fuentes haya variaciones. También te digo que ahora vas a ver otra fuente diferente porque la pone por áreas geográficas para dar unas pinceladas de quién está liderando esta transformación y vas a ver que no son idénticas, pero las diferencias son muy pequeñas. ¿Y por qué aquí pone como fiable, si te fijas en 2023, ahí con un asterisco? Pues porque esta estadística está recogida de todas las fuentes de información adicionales en diciembre de 2023, todavía pendiente de terminar el año. Quien lo sacó el 15 de diciembre, pues esos 15 días haría una estimación del año anterior. La desviación normalmente es pequeña, 14.100.000 vehículos. Esto es una evolución en 10 años, ¿vale? Si contamos 2012 como el año cero, tienes 11 años, no 10, pero me da igual. Vale, entonces, a la derecha te pongo ahora otro nuevo cuadro con el que están repetidas las cifras desde 2012, 134.000 unidades, hasta 2023, 14.100.000, y a la derecha tienes la variación en porcentaje. El año 2013, que es el primero que medimos, aumentaron un 53%, 55, 69, bla, bla, bla. En el año 2021 el crecimiento fue del 108%, que es más de doblar. En el 19 había sido solo un 9%. Como ves, hay picos y valles. En el año 2023 ha sido un 34%, ¿vale? Y como las previsiones del año 2024 son que va a aumentar menos del 34%, hay personas que han entendido que es que se van a vender menos coches. No, ahora verás que no. Con esto pasamos a la siguiente. Patablas para acá y ves esta otra donde incluye estimaciones. Aquí, si te fijas, esta fuente es de Bloomberg, de New Energy Financial, una agencia de noticias prestigiosa que a su vez recoge de un montón de fuentes diferentes. La distinción, que como ves no hay mucha diferencia, en el año 2023 la estimación que daba esta fuente era de 14 millones en vez de 14.100.000, son 100.000 de diferencia sobre 14 millones, poca cosa. Y aquí, como ves, te incluyen las estimaciones para el año 2024. Me parece que era mucho mejor eso que tener que estarte poniendo 30 tablas de cada uno de los fabricantes. No en todos los países va a ser el mismo ritmo de crecimiento, en algunos igual se venden menos, no todas las empresas fabricantes van a vender más eléctricos que el año pasado, algunas venderán menos, pero en conjunto, en todo el planeta, acuérdate de que yo pretendo darte visión de conjunto. La previsión es de 16.700.000 y eso es un incremento mucho menor del 34%. De hecho, ni siquiera llega al 20%, ¿vale? Eso es por lo que hay medios de comunicación, incluso especializados en la industria del automóvil, que dicen que están en declive. No, el ritmo de crecimiento será menor. En mi opinión personal, es por lo que te he contado antes de las plataformas, pero es mi opinión. Puede que esté acertado y sea ese el motivo, puede que sea otro. Aquí lo que se ve muy llamativo, porque está en color rojo en este gráfico de barras, es que casi la mitad de los coches eléctricos que se van a vender en todo el mundo se van a fabricar en China. Y aunque no todos los que fabrica China los vende en China porque exportan, la inmensa mayoría sí los venden allí, ¿vale? Luego tienes las estimaciones, el pronóstico, ¿no? Forecast es pronóstico de las ventas globales de vehículos eléctricos de pasajeros, que es como llaman a los turismos, ¿vale? Entonces, estas son las cifras, esta es la realidad. Ponla el nombre y el adjetivo que más te guste y ya está.
¿vale? ¿Qué es lo que nos falta de aquí? Nos falta de aquí poner en proporción esto respecto al total de coches fabricados. Pero como no quería hacer muy largo el vídeo y además tampoco quiero que sea demasiado farragoso en cifras, eso te lo dejo para otro vídeo, ¿vale? Donde te compararé lo que representan las ventas de vehículos eléctricos sobre el total de ventas de coches, ¿vale? En todo el mundo, simplificado todo lo posible. Y por fin, ahora sí te desvelo la cifra. En el mundo hay en total aproximadamente 1.500 millones de vehículos en circulación. Me corrijo, de coches, ¿vale? ¿Por qué? Porque si cuentas autobuses, camiones, camionetas, furgonetas, hay muchas clases de vehículos que no son vehículos de pasajeros de turismo pequeños, pues la cifra puede ser 100 o 200 millones más. Pero quédate con 1.500 millones. Si en el planeta hay 8.000 millones de personas, ya te está dando esto una idea de que ni muchísimo menos todo el mundo tiene coche. O sea que, bueno, era una cifra como dato, te he prometido que te la iba a dar y aquí te la estoy dando. Así que esto es todo lo que tenía que contarte por hoy en este canal de Libertad con Principios. No te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. ¡Chao!